Vamos a conversar ahora con el economista Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, que está con nosotros. Dividimos la pantalla para empezar el diálogo cuando son las 8 de la mañana con 38 minutos. ¿Cómo está, economista? ¿Sí me escucha? Fuerte y claro, estimado Jimmy, un saludo muy cordial a ¿Qué ti, a tal? todo el staff y a través tuyo a la distinguida audiencia que comparte con nosotros este espacio. Bien. Aunque lo que se va a aprobar, a revisar, por lo menos por parte de la Asamblea, dicen que ya está prácticamente ejecutado. Igual deja más o menos señales de cómo va a ser el manejo económico del gobierno del señor Lasso. He leído algunos comentarios, algunas previsiones de economistas que tienen notoriedad, por decirlo de alguna manera, como el doctor Spurrier, donde da la impresión de que esperaban en esa proforma algo más impactante, algo de shock, como dice Omar, algo más de sangre, pero lo consideran más bien un presupuesto gradualista. No sé cómo ve usted el presupuesto, independientemente de que aún son solamente previsiones, tiene que pasar por algunos filtros. Primero que todo tengo que indicarte que mi criterio es absolutamente profesional, no tiene nada que ver con simpatías o antipatías con el régimen y en ese sentido hay que indicarle a la ciudadanía que el presupuesto entregado por el presidente Guillermo Lasso está técnicamente mal hecho, está mal realizado. Primero porque no cumple con la Constitución y con la ley. Tenía que haber sustentado la programación cuatrianual con base a los indicadores, metas, objetivos, políticas y programas y estrategias de planificación territorial del Plan Nacional de Desarrollo. Y ese documento, el Plan Nacional de Desarrollo, no existe. Entonces, al no existir el Plan Nacional de Desarrollo, no se sabe cómo el gobierno calculó las metas de inversión en los próximos 4 años. Ahí hay una falla directa al artículo 38 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Lo segundo es una contradicción constitucional que está en la proforma y que avala esto de que está mal hecha la proforma. La Constitución en el artículo 286 dice que el ingreso permanente respalda el egreso permanente y el egreso permanente está sustentado al cumplimiento y garantía de derechos. Y la ley separa los ingresos no permanentes, entre ellos los petroleros, de los ingresos gastos permanentes. ¿Por qué digo esto? Porque en la proforma entregada por el presidente Guillermo Lasso hay una cuenta que se llama Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios, CFDD. Esta cuenta es una cuenta que compensa y liquida actividades petroleras, actividades de hidrocarburos. Esta cuenta está incorporada como gasto permanente, es decir, transgrede la regla constitucional del artículo 286. No puede estar en el gasto permanente esta cuenta CPDD. Ahí hay técnicamente un problema. Lo otro, estimado Jimmy, déjame terminar con 2 o 3 precisiones para poder seguir conversando, es que el Fondo Monetario ha realizado una emisión internacional de 650.000 millones de derechos especiales de giro, de los cuales al país le corresponden, trasladados a dólares, 950 millones de dólares. Es una donación, es un ingreso no esperado, un ingreso no permanente que hacen los técnicos del Ministerio de Finanzas del equipo de Guillermo Lasso, lo registran en la cuenta de financiamiento como pasivo, es decir, como algo que tenemos que pagar y eso no está bien, pues porque es una donación, es algo que no tiene contrapartida. Lo otro tiene que ver con dentro de las cuentas de financiamiento bajo la línea que registran las cuentas del Banco Central como si fueran cuentas del Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas no tiene cuentas en el extranjero. La única cuenta que tiene es la cuenta única del Tesoro en el Banco Central. Es el Banco Central el que tiene cuentas en el extranjero, ¿no? Entonces uno se pregunta si tienen 5.200 millones ahí, ¿por qué no han pagado pues el resto? Y lo otro es que sobredeterminan los subsidios a los combustibles. Ponen la misma cantidad que estaba prevista en el 2019, cuando aún no se habían eliminado los subsidios a los combustibles. Con los 1.900 millones ponen y la repiten para el año 2021. Es una cifra absolutamente falsa que no tiene absolutamente nada que ver, de acuerdo a datos de Petroecuador, Petroamazonas y el Banco Central. El subsidio no llega a los 800 millones. Sin embargo, de eso registran como si fueran a pagar 1.900 millones de dólares. En conclusión, hay otros detalles, ¿no?, que ya voy a indicar,
pero técnicamente, de acuerdo a la ley, está mal hecha la proforma. A ver, en cuanto a que no se ha presentado todavía Plan Nacional de Desarrollo, ¿no dice la ley que tiene que presentarlo durante su primer año de gestión el nuevo gobierno? No ha pasado pues el año. La ley, el artículo 38 del Código Orgánico Monetario y Financiero dice que no se podrá aprobar la proforma y el plan cuatrianual si no se ha presentado el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque se definen los valores de la programación cuatrianual si no se tiene previsto la estrategia de desarrollo territorial, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio y la definición de objetivos y metas nacionales. Es decir, primero se construye una casa desde los cimientos, después se ponen las paredes y el techo. Entonces, no es que el gobierno tiene un año para entregar el Plan Nacional de Desarrollo, sino que en los 90 días tiene que entregar la programación cuatrianual. Ese es el eje. Esa programación cuatrianual se construye con el Plan Nacional de Desarrollo. El país, en este momento, no tiene una hoja de ruta, no tiene Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, Pablo, ¿no hubo, por ejemplo, en el tema petrolero, a lo mejor un exceso de optimismo durante la campaña cuando se planteó un crecimiento del 100% en la producción, cuando en la proforma, por lo menos de los números que se conocen, este año ese crecimiento se proyecta apenas del 8%, solo que vayan a velocidad supersónica para llegar al 100% a final de los 4 años? Sí, justamente por eso esa cuenta se registra como ingreso no permanente que financia el gasto no permanente y que puede ser sometida a ajustes, que puede ser sometida a revisiones. Si no se alcanza la meta, recuerda que estamos hablando de un presupuesto prorrogado. Es decir, lo único que tenía que hacer el gobierno es extender el cálculo que tiene de mayo a diciembre. No tenía que hacer otra cosa más. Lo que sí tenía que hacer es el Plan Nacional de Desarrollo, pero esa forma de extender el prorrogado no lo hace bien. No lo hace porque no conocen la Constitución, no conocen la ley, no sé por qué razón no lo hacen, pero y respetan la ley, respetan la Constitución y respetan la forma de contabilizar de acuerdo al Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Entonces, eso es lo que preocupa. Si en el presupuesto prorrogado cometen tantos errores, imagínate en el nuevo presupuesto que tienen que entregarlo 60 días antes del año fiscal. Claro. Ahora, Pablo, esto no sé si confundí de personaje, pero creo que dijiste que este presupuesto, así como estaba concebido, era inconstitucional. Efectivamente. ¿Por qué? Porque la Constitución no permite que se registren como egresos permanentes las actividades petroleras. Al registrarla como egresos permanentes las actividades petroleras, esta famosa cuenta CFDD, que significa cuenta de financiamientos derivados deficitarios, se comete una inconstitucionalidad, porque se está registrando algo que la Constitución muy claramente dice que no se debe registrar, se está atentando a la Constitución. La Constitución dice que el gasto permanente está asociado al cumplimiento y garantía de derechos y separa el gasto permanente del gasto no permanente que está asociado al movimiento petrolero, a las transferencias de rentas y gasto de rentas que hacen las empresas públicas, ¿no? ¿Qué hace el actual gobierno? Registra como egreso permanente una cuenta que es una cuenta virtual de compensación y liquidación petrolera entre Petroamazonas y Petroecuador. Eso no se puede hacer. Eso es desconocimiento básico de la ley, de la Constitución. Pablo, en la programación del presupuesto, no sé si, al igual que el economista que cité al comienzo de la entrevista, también prevés el probable incremento al IVA, por ejemplo. Sí, eso viene para el próximo presupuesto. Y eso tiene que ver con las reformas fiscales que están pendientes de enviar a la Asamblea Nacional y que ya han sido negociadas con el Fondo Monetario Internacional. Porque si revisamos el presupuesto tiene muchas contradicciones con la Constitución y la ley, como te acabo de indicar, pero en cambio está muy adosado, está muy pegado a la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el ministro de Finanzas y su equipo económico no han hecho un presupuesto para el país, sino un presupuesto para el Fondo Monetario, para decirle al Fondo Monetario, mira, aquí está el presupuesto, aquí están las metas. Por eso hay tantas contradicciones de tipo metodológico, de tipo legal, de tipo jurídico, ¿no? En consecuencia, lo
que nosotros podemos ver es que efectivamente este es un presupuesto muy pegado, pero muy pegado a las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, porque no se entiende, por ejemplo, la reducción en brechas de equidad. $1.000 millones menos en brechas de equidad, ¿no? Y fíjate, tú ponen dinero para los laudos arbitrales, 490 millones. Le quitan 350 millones, por ejemplo, al programa de discapacidades, al programa de jubilados, y añaden 490 millones para laudos arbitrales, ¿no? Creo yo, ahí es el presupuesto, el menor presupuesto para educación desde el año 2000. Es el 3,5% del Producto Interno Bruto. Ni Lucio Gutiérrez tenía un presupuesto tan bajo en educación. Tenemos serios problemas en lo que se llaman las brechas de equidad, ¿no? 1.000 millones de reducción con respecto al presupuesto del año anterior. Entonces, está muy pegado efectivamente al Fondo Monetario. Y la reforma se nos viene ya el próximo mes, ¿no? Porque así está previsto el cronograma del Fondo Monetario. El problema es que yo no le veo ni a Pachacuti ni a UNES votando por esas reformas. Economista, ¿cómo ha estado? Hola. Omar Jaén le saludo. Justamente eso le iba a consultar. Economista. A ver, usted acaba de decir que no ve a Pachacuti y a UNES. No le escuchamos muy bien esa parte. ¿No los ve qué? Yo no veo a Pachacuti y a UNES votando por las reformas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario. Ya. No les veo. Claro. Y entre los dos hacen mayoría. Pueden bloquear tranquilamente cualquier tipo de propuesta. Pero el punto al que voy es, economista, y volviendo un poco, primero regresemos a lo económico y después volvemos a lo político. En lo económico, ¿usted hasta cuándo tiene que presentarse la Proforma el próximo año? Hasta octubre, creo, ¿no? 60 días antes que empiece el año fiscal. Ya, ok. Hasta noviembre. Ya, ahora, usted indica que todas las señales indican que va a haber una elevación del IVA, pero ya salió la directora del SRI a decir que eso no está contemplado por el momento. En la página 17 y en el benchmark de la página 66 de la carta de intención está previsto el incremento de 3 puntos al IVA, está previsto la eliminación de las exenciones tributarias. Es más, ahí dicen que el incremento del IVA es una medida progresiva que beneficia directamente a los más pobres, porque solo el incremento del IVA castiga a los que tienen capacidad adquisitiva y no castiga a los pobres que no tienen capacidad adquisitiva. Ese es el argumento del Fondo Monetario. Ese argumento probablemente lo vamos a escuchar después en las grandes cadenas de televisión y de medios de comunicación para avalar esto. Pero más allá de los argumentos, más allá de lo que diga el Fondo Monetario, está un principio de realidad. ¿Tiene capital político el gobierno para aprobar las reformas tributarias que contenidas en esta carta de intención? Y la respuesta es que no tiene ese capital político. Exacto. No, o sea, ni Pachacuti ni perdón, no sé si izquierda democrática, pero sí UNES, eso sí estoy seguro, ni UNES ni Pachacuti van a votar por esas reformas, porque significaría un suicidio político para esos partidos políticos, ¿no? Claro. A ver, economista, insisto, permítame terminar lo económico para saltar a lo político. Lo que se está hablando del IVA puede ser quizás algo leyendo entre líneas lo de la carta de la intención, pero lo que sí ha dicho el gobierno es que en la reforma tributaria se van a eliminar las exenciones tributarias, o se las va a reducir al menos, lo cual desde mi ignorante punto de vista económico es una afectación sobre todo a esa clase media que gana entre 800 a $1.000, ¿no es verdad? Porque ya va a tener que tributar, porque antes hacías el descuento de vestimenta, educación y todo eso. Ya, primer punto. Pero también se habla de la reforma laboral. Ya, la reforma laboral que se contemplará este código paralelo, tendríamos prácticamente 2 códigos laborales, en donde se elimina el despido, las liquidaciones por despido, en donde quizás se vuelve el tema de los trabajos por horas, en donde a lo mejor ya no va a ser necesario el tema de la afiliación al seguro. Esas cosas sí ya han salido de boca de los ministros, ¿ya? Y eso ya se lo tiene presente. Esas son vías, porque también viendo la contraparte dice, a ver, si yo no doy facilidades para despedir, para contratar, ¿cómo vamos a fomentar trabajo? Efectivamente, esto es absolutamente real, pero
ambas reformas necesitan pasar por las aduanas del sistema político, necesitan ser aprobadas por la Asamblea Nacional. La pregunta sigue siendo esa, ¿no? ¿Tiene el gobierno los votos para aprobar sus leyes, cuales quieran que fuesen, sea la ley de comunicación, sea la ley de universidades, sea la ley de reformas tributarias, sea la ley laboral, sea la ley de privatización de la seguridad social o modernización de la seguridad social, como la van a llamar? ¿Tiene los votos para aprobar esas leyes? Y una vez que las envíe, ¿cómo está su capacidad de convencer a la población de que esas leyes son pertinentes cuando tiene un poderoso tejido social que está esperando un mínimo pretexto para empezar movilizaciones? Entonces, ¿tiene capital social el gobierno para aprobar esas leyes? Y mi criterio, conociendo el sistema político y conociendo la capacidad organizativa que tiene el país, le veo muy, muy difícil. Yo diría que imposible que el gobierno apruebe sus leyes. Por eso, pero entonces, ahí, ahora sí, vamos a lo político. Pero es que justamente para eso en el presupuesto se eleva en más de 70 millones de dólares el presupuesto para el Consejo Nacional Electoral, con quizás el fin de convocar a una consulta popular en donde se haga una pregunta, en donde si convertimos a la fusión legislativa en bicameral y despachamos a las casas a la actual Asamblea Nacional. El tema es que, economista, aquí se habla de fuerzas de izquierda, progresistas, antineoliberales, pero en los votos no se ven. Y es notorio el desgaste que está teniendo desde ya la actual Asamblea. Primero fue contra Guadalupe Llori, las denuncias contra Llori, después contra Rosita Cerda, ahora contra Darwin Pereira, también contra Elías Hachero. Ya salió algo sobre alguien de la izquierda democrática. Es un trabajo sistematizado en donde van a ir minando la imagen y van a ir a una consulta popular. ¿Y sabe qué? Si en estos momentos se va a la consulta popular, lo más probable es que gane la tesis del Ejecutivo. Dependiendo los contenidos de la consulta popular, pero es correcta, creo yo, la apreciación en el sentido de que el gobierno va a apostar a salir vía consulta popular o vía disolución de la Asamblea o vía incluso muerte cruzada, porque está en un impasse y en ese impasse no puede gobernar los próximos 4 años. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema político que es contrario al Ejecutivo. Es decir, la cantidad de asambleístas que existen y que pueden bloquear al Ejecutivo son más importantes que el bloque de gobierno. El gobierno entró a la Asamblea con 12 asambleístas, ha logrado tener un bloque de 30 asambleístas, pero necesita 70 asambleístas para aprobar sus leyes. Está muy, pero muy lejos de 30 a 70. En consecuencia, está bloqueado en la Asamblea Nacional, no tiene ninguna posibilidad. Y con 2 partidos políticos que están disputándose el mismo espacio de la izquierda, que son Pachacutic y UNES, en donde cada uno de ellos le va a acusar al otro de estar con el gobierno y ninguno de los dos va a querer suicidarse políticamente. La pregunta es, ¿tiene capital político para lanzarse a la consulta popular el gobierno y ganar esa consulta popular? Hoy tal vez sí, pero en 5 meses, en 6 meses, cuando se vea ya los estragos de la crisis, la pobreza, etcétera, no sé si mantenga el mismo capital político, no sé si sea un boomerang para el gobierno, porque imagínate si el gobierno lanza una consulta y pierde esa consulta. Recuerda que ya nos pasó eso con Sixto Durán Ballén allá en el año de 1994-95, cuando perdió una consulta, a pesar de que los datos le daban que ganaba ampliamente, pero perdió esa consulta y se liquidó políticamente. Pablo. Entonces, para el gobierno es muy complicado mantener las condiciones de su popularidad ahora, extenderlas en los próximos 5 o 6 meses cuando está golpeando a sectores estratégicos. Ha golpeado a los campesinos, ha golpeado a los jóvenes y a los estudiantes universitarios, ha reducido el presupuesto de brechas para suplir las brechas de desigualdad. Entonces, no sé si tenga el apoyo suficiente de aquí en 6 meses como para lograr aprobar sus reformas, ¿no? Ya, Pablo, pero a ver, ¿tú crees que el momento de quiebre es lo que haga la Asamblea con el presupuesto? Porque total, como está en la ley, la Asamblea puede oponerse, pero el presupuesto se va a aprobar igual, porque es un poquito, es un filtro, un sedazo y todo, pero al final termina siendo una jura a la bandera. El presidente, si quiere, aprueba el presupuesto y se acabó. Entonces, ¿crees tú que este es el momento de quiebre como para la consulta? A mí me parece que no, me parece a mí, ¿no? No sé qué opina. Mira, lo más probable, Jimmy, lo más probable es que la Asamblea devuelva el presupuesto al presidente. O sea, es decir, que le indique al presidente, mira, no está bien hecha.
está mal hecha, no toda la programación fiscal, y en consecuencia le devuelve, ¿no? Eso ya es una derrota política del gobierno. Eso significa que el gobierno ha perdido. El gobierno tendría que cambiar de ministro de Finanzas si se devuelve. Probablemente no lo haga. Si el gobierno insiste en mantenerse en sus posiciones originales, vamos a un juicio político, porque estaría incumpliendo las funciones, al menos juicio político del ministro de Finanzas, ¿no? Porque no está cumpliendo con sus funciones. Y ahí tenemos ya un choque de trenes, ¿no? Y es muy temprano para tener eso. El gobierno está recién apenas cumpliendo 100 días. Es muy temprano para tanta conflictividad y el gobierno no sabe todavía cómo manejar esa complejidad, esa conflictividad que el propio gobierno le está generando. ¿Qué le costaba al gobierno hacer bien la proforma? Exactamente bien, contratar los técnicos y expertos para hacerla bien, para evitar tener argumentos en contra, porque no tiene gobernabilidad. Pero mira, tú haces malas cosas, registra malas cuentas. ¿Cómo es posible que ponga en el pasivo una donación del Fondo Monetario? ¿Cómo es posible que no ponga los recursos que le debe a los GAD? A los GAD les deben 2.000 millones de dólares y eso no aparece en la proforma. Al IES le deben 7.000 millones y eso no aparece. Por último, ponga ahí una cuestión que diga voy a pagar en 4 años, en 5 años, etcétera, pero no hay. Entonces, sí desaprovechó una oportunidad del gobierno de una proforma para comprar gobernabilidad, comprar capital político. Lo que hace el gobierno es dinamitar sus propias condiciones de gobernabilidad, ¿no? Dentro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, nosotros entregamos documentos y demás porque ahí hay expertos en política fiscal y política monetaria, y el movimiento indígena, el movimiento social necesita ese tipo de experticia para fundamentar sus criterios, sus aportes, etcétera, ¿no? Es decir, el movimiento indígena ahora está absolutamente claro de que esta proforma no cumple con la ley y que en realidad está hecha para cumplir con el Fondo Monetario. O sea, están entregando un documento al Fondo Monetario para decirle, mira, ya hemos cumplido, por favor, desembolsa los 2.000 millones que hacen falta, ¿no? Porque ya está, mira, ya hemos cumplido. Pachacutic, ya está al menos planteada la idea de devolver el proyecto de proforma al Ejecutivo por estar mal hecho. Eso tendrá que asumirlo el movimiento dentro de sus conversaciones, pero hay asambleístas y hay técnicos, ¿no?, que ya están conscientes de eso. Están conscientes de que hay errores de fondo, pero claro, Pachacutic toma decisiones de manera horizontal, con consultas y demás, pero claro, nosotros hemos propuesto los elementos técnicos porque son elementos muy complejos, no es fácil, la política fiscal no es fácil, requiere mucho conocimiento. Fíjate tú, si el ministro hubiese tenido ese conocimiento, no habría cometido, si tú quieres, ese error tan grueso de poner una cuenta petrolera como ingreso permanente, pues, ¿no? Claro. Lo pone para darle razón al Fondo Monetario, pero eso le quita argumentos y hace que esa propuesta sea calificada de inconstitucional, pues entonces no tienen una visión política, una visión jurídica. Pachacutic sí, Pachacutic tiene eso porque hay un equipo potente de técnicos ahí que están soportando los criterios, pero obviamente es el movimiento que tendrá que tomar las decisiones. Pablo, la última y brevísima la respuesta. Si has dicho que, entre otras cosas, tiene vicios de constitucionalidad, es decir, que es inconstitucional, ¿vas a presentar, Pablo Dávalos o el equipo económico o Pachacutic, qué sé yo, una demanda en tal sentido? Demanda sería. Sí, vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad del decreto 170. Está totalmente. Correcto. Porque ese decreto es inconstitucional. O sea, no se puede legislar a futuro transgrediendo la Constitución, y no se puede financiar derechos con las rentas petroleras. Porque si las rentas petroleras caen, producto del ciclo económico y la vulnerabilidad del precio de los commodities, significa que la política que garantiza derechos se queda sin presupuesto. Claro, gracias. Muchas gracias, economista Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Buen día, Pablo, muy amable. Buen día, muchas gracias. Hasta luego.